autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro anaquel literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. En otras ocasiones hemos tocado en esta sección a algunos de los escritores de la literatura grecorromana. Pero el día de hoy me gustaría hablarles un poco más sobre este género literario. Literatura renacentista. Primero que nada es importante saber que esta se desarrolló en Italia durante el periodo de tiempo del Renacimiento. Recordemos que es una época de una profunda revolución en todos los sentidos intelectuales y ella en sí misma era una renovación, tanto en la cultura, en el concepto del hombre y el arte. Es una época maravillosa en que se deja atrás a la Edad Media y se define la Edad Moderna. Ahora, existen unas características predominantes en la literatura del Renacimiento y en primer lugar les puedo mencionar sobre su temática. 3 ejes fundamentales caracterizan a la literatura de esta época en cuanto a la temática. Una de ellas es la naturaleza, en donde se buscaba mostrarla principalmente con gran belleza. La mitología fue también un tema que constantemente está presente en las obras de esta época. El amor. Desde luego, este es el eje central y por primera vez centran la atención en el ser humano y en la mujer como punto de admiración. Periodo de tiempo. La literatura renacentista tuvo lugar entre los siglos XV y XVI y su amplia difusión la debemos a la invención de la imprenta. Pero también algo sobresaliente es que fue en esta época que se dio el nacimiento de nuevos géneros literarios que serían fundamentales en la historia de la humanidad. El ensayo y la novela moderna, la dramaturgia y la lírica. Existen muchos grandes escritores de este periodo de tiempo. Voy a mencionarles a algunos de ellos. Sus primeros representantes los tenemos en grandes figuras como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Un hecho que cabe mencionar es que fue en este momento y gracias a lo que sucedía en la sociedad que la razón fue valorada por encima de la fe, consecuencia también de un debilitamiento de la Iglesia, y esto se trasladó a la literatura. ¿Cómo se tradujo esto en la literatura del Renacimiento? Para empezar, y por primera vez, el ser humano fue considerado el centro del mundo, y no como antes, en que ese lugar le correspondía a Dios. Además, del mismo modo, la naturaleza se convirtió en un símbolo de perfección y placer. ¿En qué países se desarrolló la obra renacentista? Podemos decir que los países fueron Holanda, España, Alemania, Italia, Portugal e Inglaterra. Y es esta literatura la que nos regaló grandes obras ahora consideradas clásicos de la literatura, como son el caso de la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri, Tartufo del dramaturgo y poeta francés Molière y El Príncipe del que es considerado el padre de la ciencia poética Nicolás Maquiavelo. Otro ejemplo muy conocido podría ser Don Quijote de la Mancha, del que es uno de los escritores más reconocidos de la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra. O el caso de Romeo y Julieta, del escritor inglés William Shakespeare. Estos son tan solo algunos de los grandes clásicos universales que se escribieron durante la literatura del Renacimiento. ¿Y tú? ¿Has leído alguno de ellos? Compártelo con nosotros en nuestras redes sociales de Anaquel Literario en Facebook o Twitter o comunícate a los teléfonos de esta estación. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.